Entonces, para los que no pudieron venir a clase pasada y para un repaso muy rápido, los demás. ¿Cuánto fue la externa? 0,65. Rápidamente, esta es mi espiral. Disculpen que cuando uno no va para más. Yo tengo acá un pedazo de círculo y dos brazos de la espiral. Eso es lo que es una tangente espiral, una espiral circular, circular espiral y espiral tangente. Son los cuatro puntos de lo que hemos calculado. Tenemos el delta que nos lo pegaron, 60. El radio de la curva circular, 70, que también es un dato que tenemos de la curva de la primera que estuvimos calculando. Calculamos K, que es una constante que está por acá metida, una K mayúscula, que es un radio que tiene 5291 como un valor que genera la espiral de Euler. Ese es mi valor de la espiral, o sea, el trozo de espiral que yo corté acá para poner acá. El teta sub E viene a ser este ángulo de acá, teta sub E, obviamente dirigido al infinito, porque es una espiral, no es un ángulo cerrado o va a cerrar bien abajo. Ese teta sub E también se me repite por acá. Acuérdense que cuando yo tengo este punto, yo paso acá una tangente y acá se me forma el PIE de la espiral. O sea, todo brazo de la espiral tiene también un PI. Este es mi PI de toda la curva, pero tangencialmente pasando una línea sobre el EC, voy a tener un PI de la espiral que no está en todo el centro, sino va a estar un poquito más corrido, ¿no? Es una espiral, no es simétrico. Este PIE, este teta sub E es igual a este ángulo de acá, que cuando nosotros veíamos curvas circulares normales, esta era mi curva circular, tiene el PC, el PT, aquí tengo el delta, este delta es este mismo, ¿no? La curva. Entonces más o menos es la misma proyección que se tiene con la espiral. Si ustedes lo analizan en este gráfico, es semejante a lo que estamos analizando acá con una circular. ¿Listo? Tenemos el delta sub E, el delta sub C es este, porque cuando tenía la circular completa, el delta era todo este ángulo, pero cuando meto la espiral, yo estoy cogiendo este pedazo, ¿no? O sea que ya es un delta sub C. Lo que quiere decir sub C es que es más corto. No estoy cogiendo todo el círculo. X sub C, tengo un eje X proyectado sobre la tangente, un eje Y proyectado sobre el punto, y esto va a tener este punto donde termina la espiral, LC, va a tener un componente en X sub C y en Y sub C. Esto es lo que calculo con estas series que son las más largas. Es un valor que yo estoy iterando para poder determinarlo sobre este plano cartesiano. Por lo tanto, en la tercera interacción de la serie ya estoy dando por cierto que ahí para adelante no me varía el valor. Este valor de 3,9741 sería la distancia que hay acá proyectada y lo mismo el valor que nos dio de 3976 proyectado acá. P, resulta que acá, cuando yo bajé la circular original estaba por acá metida, la original, PC y PT, yo la bajé, pues ese PC y ese PT quedaron por acá sueltos. Ese es el disloque. Este es el P, espero no equivocarme, el P, y el K es la distancia, el P sería la proyección en y en la otra proyección, la otra distancia sería desde el T de acá, sería el K. ¿Listo? ¿El Eso es lo que llamamos. ¿El otro lado es igual? ¿Es simétrico? No, eso no es simétrico. Siempre va a ser más corto acá, ¿no? No, pero al otro lado Ah, de es la simétrico, curva es el todo mismo K. este lado es este mismo lado, porque es una curva simétrica, lo que estamos mirando. ¿Listo? Listo. Ahí se puede saber cuál se usa cuando manda al centro las coordenadas, o eso no se ve todavía. ¿Cuál centro? ¿Cuando las bajo acá? Sí. Eso lo vemos ahorita. Estos son los elementos primordiales. Cuando yo calculo elementos generales de una curva, estoy ubicando sus elementos más extremos, sus puntos máximos y mínimos. Este Y sub C es el punto máximo del brazo de la espiral. Ese X sub C es el punto máximo en ese eje de la espiral. Quiere decir que ahí termina la espiral. Nosotros después tenemos que calcular al interior cada uno del axisado. Ya les expliqué ahorita. La tangente de la espiral viene a ser esto, como una tangente como la que teníamos en la curva circular, ¿te acuerdan? Es la misma tangente, pero va desde el PI hasta donde empieza la curva. Y la externa, pues vamos a tener un elemento acá, igual que en una curva circular, que es la externa. Es un punto medio sobre la cresta de la curva.
¿Para qué? Pues para que yo ya lo pueda localizar en terreno. Yo necesito esa distancia. Sigue, según la formulación, la tangente larga y la tangente corta. Yo ya les comenté que la tangente larga se forma. Busco el gráfico. Bueno, entonces voy a hacer voy a borrar un poquito estos elementos que ya vimos para poder entender dónde está la tangente larga y la corta. Voy a mejorar un poquito el gráfico. Tengo la espiral, vamos a analizarlo solo desde el brazo que estamos trabajando. Aquí empieza la circular, un pedazo de círculo. Y esta es mi tangente espiral y espiral circular. O sea que acá viene mi radio a la curva central. Cuando yo genero esa tangente sobre el EC, se me forma un PIE virtual. No es un dato que se necesite puntual, pero eso me está generando, como esto es una espiral, va a tener un punto de intersección entre las dos rasantes. La tangente larga se me forma entre el TE y el PIC, y la tangente corta, aquí me quedó al contrario el dibujo, ¿no? Debía ser más cortica la otra. La tangente corta, pero siempre queda a ese lado, ¿no? Es la que se me forma desde el PI al EC. Esos son los valores que necesito calcular acá. Entonces, valor de tangente larga, igual. Tiene la fórmula ahí. Tangente larga es XC menos YC sobre tangente XC menos YC sobre tangente de teta E. teta E. ¿Teta E en qué? ¿Sexagesimal o radianes? Radianes, ¿no? Sexagesimal. Solo teta E lo usan en radianes para la serie X y Y, no más. No van a confundir eso. Siempre es grado, minuto y segundo. Solamente cuando calculo una serie, la pongo en radianes. Entonces, ¿cuánto me da este valor? Y Rodolfo, ¿me regalas el de la tangente corta? YC sobre seno de teta E. Seno de teta E. La larga es Por favor, necesitamos más de un dato, necesitamos 3 datos de calculadora. ¿Quiénes trajeron calculadora? Ya les he dicho siempre que la traigan. Porque nos quedamos con 2 y no sabemos cuál es el que está bueno. El cero también en Los dos en sexagesimal. Siempre en sexagesimal. Cuando son series son en Cuando radianes. son estas dos series, uso teta E en radianes. Acuérdense, solo para las dos fórmulas largas. El resto no. ¿Cuánto nos da eso? Me da 135.35 la tangente larga. Sí. La tangente corta. 135.35. Necesitamos más valor. 123 que, Diana. 768. O sea, 77. ¿Cuánto tienes? 39, 76. 39,76. 39,76 menos 41 sobre la tangente de 16,22. Ojo con eso. Eso está bien calculado, ¿no? 16 grados. 123. 123. 123. Que no le restó el 3,41. 123,77. 123.746. 74,6, o sea, 75. Listo. La que sigue. 7.46. Sí, o sea, 123, 746. 7.46. Este está bien, lo estoy aproximando. 73, ¿Y la otra? Y sobre el seno de la corta es YC, de YC es 3.41. 3.41 sobre el seno de 16,22. ¿Cuánto? 12.09. Igual. ¿Listo? 3.09. Oye, voy a donar un tablero. Mira, un tablero no vale nada, es muy pequeño. 22.12. Sí, toca donarlo. Una esperanza. 99. Listo. 12.099. Claro, en esto y en estructuras, en puertos, usted necesita un tablero así de lado a lado. Entonces, listo, hasta aquí vamos con los siguientes elementos. Les conté, mi dibujo quedó feo.
que va al contrario, pero es que yo no lo escalo acá bien, pero este PE se forma de una tangente sobre el EC. ¿Por qué de forma CPE? Porque yo necesito este ángulo θe para poder pasar las coordenadas de este punto acá, que es lo que me decía Rodolfo. ¿En qué momento vamos a empezar a bajar las coordenadas? Pues lo bajamos más adelante, para que lo vaya maquinando. Para pasar las coordenadas, yo voy a tenerlas en el TE, las voy a pasar al PIE y de acá las voy a pasar acá. ¿Qué voy a necesitar acá? Una simul a este punto y una distancia. ¿La distancia cuál es? La tangente larga. Ese dato es de ustedes, tiene que quedar bien calculado, si no las coordenadas acá las pasan acá y les va mal, queda mal. ¿Listo? Vamos a dejar estos dos. Vamos a seguir, qué pena acá arriba. Siguiente elemento, nos faltaba, X soy yo, coordenadas cartesianas del origen. del centro de la circular. Entonces, yo me bajo acá. Ya, listo, ya las tengo acá. Ustedes me dicen X sub O y Y sub O. ¿Qué pasa? Igual que lo hicimos para aquí yo hago una proyección de un eje Y y acá hago una proyección de un eje X. Ya hablamos que el EC, o sea, donde termina el brazo de la espiral, tiene un componente en Y, que es Y sub C, y tiene un componente ¿en qué? En X, que es X sub C. El origen de la curva, ¿se acuerdan que como esto inicialmente estaba por acá arriba la espiral, la circular, tenía un origen como por acá? Ese era, cuando yo la desplazo para meterle los brazos de la espiral, el origen se corre, echa, baja. A este origen le calculo los dos componentes. Componente Y sub O y X sub O. Eso es lo que vamos a calcular acá. La primera fórmula, Ahí dice que el X sub O es igual a la K. minúscula, siempre minúscula, la mayúscula solamente una vez y hasta luego. Entonces el X sub O vale otra vez. Luego aquí para la X sub es igual a K, O sea, es el mismo valor de K minúscula. sí, minúscula K, minúscula, Dice que es el mismo valor. O sea que sería 20 puntos. o sea, X sub O, según lo que me están dando acá, es igual a K. Y puede ser calculada también Sí, dice que es con X sub C menos R menos el radio por el seno de ¿cuánto? θe. Θe. O lo calculo por acá o uso el mismo valor de K. Resulta que, vamos a ver si este dibujo nos da. Por acá está el valor, el PC desplazado. Este valor desde acá hasta aquí es K minúscula. Pero como esto es una circular, pasa por encima, o sea, este componente sería el mismo de abajo. Se vuelve un cuadrado. Por eso hice la formulación que el mismo valor de K es el mismo de X, el mismo valor de al origen es el mismo valor de K. Porque este valor que tengo acá en este componente me va a dar igual acá abajo. ¿Listo? Simplemente la forma de probar. O lo hago con fórmula. Va a dar igual. Entonces, ¿cuánto nos dio acá? Nosotros ya tenemos el valor de K. 20,03. Entonces, hagámoslo con esta formulación para verificar que el valor de K haya quedado bien calculado. Sería X sub C, Que es 39,76 menos, abro paréntesis, 70 por el seno de 16, 22, 11.85. ¿Cómo van ustedes? ¿Sí han entendido? ¿Sí o no? Miedo, ¿sí o no? Digan sí o no. El parcial me van a decir, pero profe, ¿qué es? 20.03. Con eso ya comprobamos que el K lo calculamos bien. También me va a tocar hacer una donación de cuadernos, muchachos. No, sí, profesor. Yo al origen. P más el radio de la curva circular. ¿Listo? Qué pena me agacho porque ya estoy como medio ciego. ¿Va a ser qué? Ya no las tengo acá en la maleta. ¿Va a ser radio? Más el radio de la curva circular. O también lo puedo calcular. Pero espérate porque acá estoy mirando como mal esta fórmula. 70. De James. P más el radio de la curva circular. O también me dice calcúlelo con Y sub C más el radio de la curva circular por el coseno de θ e. Todo esto que estoy colocando ahí usted ya lo tiene. Yo les di el libro.
No, El llevo. no cogió el internet, queda. No, dice que no lo configuró. Ya nos prestaron. ¿Cuánto nos dio? Que empiece. Ya subo. ¿Cuál? 70. Punto 57. ¿Y esta? ¿Igual? Perfecto. Pues dejemos el de arriba, ¿no? Ya antes bien, hay dos formulaciones para hacer. Ya voy a acabar los elementos para seguir con lo de las coordenadas. Cuerda larga de la espiral. Me falta es como todo. Ahí tiene un borrable negro. Para meter otros elementos, porque es que este azul sí. Yo no sé si tus compañeros pueden ver el tablero porque como mala la luz. Pues, ahí lo que se alcance a grabar eso. Cuerda larga de la espiral. La distancia directa entre el T y el S. ¿Cierto? Cuerda larga de la espiral. Cuerda larga de la espiral a que es igual. Eso es un Pitágoras, vea. Y cuadrado más Eso es Y sub X sub C y Y sub C al cuadrado. ¿Por qué es un Pitágoras? Como dice Rodolfo. Vea, este es el componente en Y, este es el componente en X. Estoy averiguando un Pitágoras. Un rectángulo. Entonces, por usar esa formulación, ¿cuánto da eso? Punto 41 al cuadrado, 39.9. ¿Dónde te dieron el valor negativo? Vamos a revisar 29.90. Algún partido más cerrado. Sí. 39.90. Sí, no. De ahí. 39.90, ¿listo? Perfecto, ya sé el valor, ya sé la distancia directa entre el TE y el S, o sea que yo ya podría darle coordenadas a este punto de la espiral, porque tengo la distancia directa acá y lo que me faltaría es bajar el azimut de acá al punto. O sea que me faltaría un ángulo, ¿cierto? Un ángulo que me determine dónde termina el brazo de la espiral, un ángulo total. Ese ángulo total equivale a phi sub c. Phi sub c es igual al cotangente de y sub c sobre x sub c, ¿cierto? Ese lo calculan varias veces que necesita. ¿Cuánto le dio? 4 grados. 4 grados, 54 segundos, 7.03 segundos. Ese ángulo equivale a todo esto. Phi sub c. Quiere decir que si yo ya tengo la cuerda larga, el azimut de entrada, ¿de cuánto era en el ejercicio? De 30. De 31. 31 era el azimut de entrada. 31 más phi sub c. Usando la cuerda larga, yo ya le puedo dar coordenadas donde termina la espiral. ¿Listo? Ese phi sub c también se puede calcular en función del teta sub e, pero para eso necesitamos calcularle una corrección pequeña porque no nos va a dar exacto. O sea que digamos que tengo una forma, voy a borrar ya esto, porque si no acá no vamos a poder. Vamos a calcular el phi sub c por otra formulación que es igual a teta e sobre 3 menos una corrección ZE. ¿Listo? Esa corrección es igual, esa corrección es el teta, o sea, son
La tercera parte del teta E se asume que es este pi sub c. Bueno, ya borré el dibujo, ya saben dónde está. Pero no me da exacto y tengo que hacer un ajuste. Ese ZE es en segundos. O sea, lo que me dé en la fórmula de ZE son segundos, lo vuelvo grados, minutos y segundos para aplicar la corrección. Pero es otra manera, ¿cierto? Es otra manera para verificar este dato inicial. Para que son dos formas de calcular el pi sub c. Entonces, el ZE va a ser igual a 3.1 por 10 a la menos por teta E a la 3 más 3.1 2.3, perdón, por 10 a la, ya te digo, a la menos 8 por teta E a la quinta. Este resultado que me dé esta corrección lo subo acá a la formulación en grados, minutos y segundos. Entonces, ¿cuánto es la corrección? 31. Es inicial. 3.1 y 2.3. ¿Listo? 3.1 por 10 a la menos 3 por teta E 1622 1185 al cubo más 2.3 por 10 a la menos 8 por 1622 11.85 elevado a la quinta. Todos esos exponenciales son los factores de fórmula. Sí, eso ya viene formulado para hacer la corrección del pi sub c en función del teta e. ¿Cuánto dio? Pero porque ahí no pone teta E, sino teta solamente la fórmula. Ya te explico ahorita. Las primeras fórmulas, que son las mismas que estoy colocando acá, son para cada una de las abscisas. Es que el libro es como confuso. La segunda parte, cuando yo le pongo phi sub c y todo lo que es x sub c, es para todo el brazo. O sea, los límites de mi brazo de la espiral. Los valores máximos. Esa C es de la circular. ¿Cómo? La C que es entonces de la circular. No. Eso quiere decir que el dato dado para solamente el brazo de la espiral. O sea, desde el TE hasta el EC. Eso es lo que estamos calculando acá. Este es el brazo de la espiral. Entonces, aquí esta es la cuerda larga de la espiral. Aquí viene la rasante, este es el phi sub c. Aquí nos viene el componente en y sub c, el componente en x sub c. Todo apunta ¿a qué? A este sitio, al EC. Ahorita necesitamos calcular al interior de cada uno de los brazos. Cada uno tiene su ecuación para sacar las coordenadas. ¿Listo? Entonces aquí cuando nos dio ZE, ¿nadie sacó el ZE? 1, 2, 3, 4, 16 calculadores. ¿Es un 5, lo ves? ¿A 5? ¿A 5? ¿Dónde? ¿Sí? ZE a la 5. 16,39.
a las 5. Pero no sé para qué. 13.625 segundos. O sea que cuando yo suba esto acá a corregir, lo subo como 0 grados, 0 minutos, 13.625 segundos para que me ajuste esta fórmula. La hacemos, por favor. ¿Necesitas tu computador? Y se hace acá y me dictan todas las fórmulas para mí. O si quiere hágase. ¿Está bien ahí? Hasta acá. Hasta acá si quieres. Así lo voy mirando y... ¿Listo? ¿Cuánto dio eso? 13.625 segundos. Lo pongo en esta fórmula, de esta manera, y teta de dividido 3, ¿cuánto da? Teta de dividido 3 da... Ya debería estar sacando esta. 5.45. 5 grados 27 Menos la corrección. 5.27. menos 0 grados. Hay algo mal. Tiene que ser similar a esta. 4.54. Pero es que Puede haber un error acá. Teta de 16.22.885 dividido 3. Menos 0 grados, 0 minutos, 13.625, que es la corrección que se está aplicando. No, no, 5. Entonces hay algún error. A la 8. El error está en Z. El error está en Z. a la 8? Este es a la menos 8, a la menos 3. A mí se me hace que la corrección tiene un error. Teta de 3.1. 3. Y si está mal acá, entonces no está mal acá. ¿Cierto? Si está mal ahí, está mal el teta sub E. Si está mal el teta sub E, está mal acá, está calculado todo mal. Para ustedes. Pero siempre a los mismos calculando. Entonces, punto 76 de ellos. 3.76. O sea que eso da 0.0003. Entonces hay un error. Pero si la fórmula, esa Z es la fórmula, ¿está bien? Sí, 3.1. Solo tengo acá, déjame. ¿Dónde la S está bien? 3.1 por 10 a la menos 3 por teta a la 3 más 3 acá, más 2.3 por 10 a la menos 8 por teta E a la 5 y ahí termina. Esto dan segundos. Pero a mí me preocupa un poco el delta sub, este delta sub E. Porque si yo multiplico esto 4 veces, ¿cuánto me estaría dando? Ah, perdón. Delta sub E dividido 3. Está dando como 5, ¿cierto? Muy alto. 5. Y el problema fue en las series. Estas series pueden estar mal calculadas. Sí.
Sí, entonces pensamos en la calculadora. Miremos a ver. Así no avanzamos, necesitamos tener más datos. Buscar el teta sube. Empecemos con el teta sube. 90 dividido ¿qué? 90 dividido pi. ¿La tiene ahí mejor? 90 dividido pi. 28,64. Dividido pi. ¿Dónde sale pi en esta calculadora? 28,64. ¿Dónde le da 28,64? 90 digo, 90 dividido pi por la longitud de la espiral sobre el radio de la curva circular, ¿cierto? Al cuadrado. ¿Cuánto le dio esa fórmula? A mí me da 13.59. Pues vamos a calcular. Mira, Diana. Van a hacerlo ustedes porque nos vamos a demorar ahí. 13.59. Teta E, ¿a cuánto equivale? Teta E es igual a 90 sobre pi por la longitud de la espiral sobre el radio de la curva circular al cuadrado. ¿Cuánto da eso? 13.59. Sí. Acá yo eso 16.22. ¿Cuánto? 16.22. 16,37. En grados 1012 segundos. 16. 16,22, 12,8. Ahí está bien. 12. 12. Sí, ahí está bien. X sub C. Puede ser el otro error. X sub C es igual a la longitud de la espiral por teta E al cuadrado sobre 16. Entonces, X sub C, búscala ahí, por favor. En el de Hamilton. Ya que sí. Por abajo. Entonces es LE, factor de 1 menos teta sube al cuadrado sobre 10 más teta sube a la cuarta sobre 216 menos Teta sube a 6. teta sube a la 6 sobre 1360. teta sube en radianes, ¿cierto? O sea que esto lo paso a radianes, este valor, y lo aplico en esta forma. Hasta donde nos tocó devolvernos. No, ya después no va. No, falta un otro pedazo. Falta un pedazo complicado. ¿No? No. Sí. Pero ¿qué nos está dando acá? 3.41 dividido 39.76. ¿Cuánto es en radianes? Ese con la fórmula de ¿verdad? Esa fórmula en radianes, ¿no? Sí. Préstame la tuya. Voy a revisar esta fórmula, ¿no? No vaya a ser que acá estemos mal. Ya ahí nomás. Y sub C, 3.41 dividido 39.76 igual. Y saco arco tangente. Shift. Esta era menos 1. Igual. 4 grados. 54,703. Ahí estamos bien. Hacerlo todo de una vez. Uno menos 28
$16.3599 elevado No, al porque cuadrado. es en su eje al cuadrado. No, a ver. Ese X es en radianes. Sí, señor. 267. Lo que tú vas a hacer es acá. Ya has revisado la mayoría de datos, están dando como bien. De todo el mundo revisen estas series. ¿Listo? Yo reviso acá. 3.1 por 10 a la menos. Cada 110 se les cae. ¿Cómo así? Señor. 0.0. Déjame escalar. No, déjame escalar. Elevado. 79,66. Esta primera parte me está dando 13. 13. Y esta segunda parte me da 13.59. Esta primera parte. La segunda, 2.3 por. Bueno, ¿qué pasó? Nos podemos quedar ahí. Vamos. Como el error. No, ahí está dando 13 segundos acá. No pudo haber estado el error. En el Y sub C y el X sub C es la única forma de hacerlo. En las series. En X se me da 39,67, pero no variaría tanto. No, no tiene problema. Y el Y sub C, 378. 338. Está calculado y formulado. Y sub C sobre X sub C, arco tangente, ¿cuánto te da? Y sub C sobre X sub C, y al arco tangente. La mayoría es más complicado. ¿Cuánto está dando acá? ¿5 qué? 5 grados. Tengo como 6 minutos de diferencia. ¿Qué pasó? ¿Cuánto de diferencia? ¿Cuál es? ¿De qué suceso de X? Pero es Y sobre X, ¿no? Acuérdate. Al revés. Están usando los Y sobre X, no X sobre Y. ZX 376 o 13. 5 grados 5 grados 42. 5 grados 42 menos 13 segundos. Ando muy lejos. Pero bueno, vamos a trabajar con este porque no podemos detenernos. Tienes que cuadrarlo ahí en el Excel. ¿Qué te digo 7? ¿Cuál? ¿Eso? Toca que lo formulen en Excel. Terminemos los cálculos y ahorita los revisamos. Ese phi sub C
los puede saltar más adelante si está mal calculado. Pero hasta el momento las series, ustedes las revisaron y están bien, ¿cierto? Hasta aquí calculo, muestra James. Me falta un elemento, que es la longitud de la curva circular, que la puedo calcular por dos lados. Cuando yo dejo como me queda un pedazo de la circular, en función de un delta sub c, tengo que calcular un c, desde el c, desde el espiral circular EC hasta el CE, una distancia. La calculo en función de la cuerda unidad, si me la dan. La cuerda unidad es el valor con lo que voy a axisar. Para este ejercicio tomamos una cuerda unidad de ¿cuánto? De 10 metros. Entonces, si es por esta fórmula de la cuerda unidad, va a ser igual a delta sub c por el valor de la cuerda unidad sobre el grado de curvatura. También lo puedo calcular no en función de la cuerda, sino calcularla directa por el arco, y sería por pi, por delta por el radio sobre 180. Esas son las dos fórmulas de cálculo. Entonces el grado de curvatura aquí es igual a 2 veces el arco seno de la cuerda sobre 2 veces el radio. ¿Listo? Deben ser muy similares estos dos cálculos. Ahí que dice, profe. Delta sub c Sí. Sobre por la cuerda unidad sí. sobre el grado de curvatura. Y el grado de curvatura que es igual a 2 veces el arco seno, la cuerda unidad sobre 2 veces el radio. ¿Listo? Me ha preocupado un poco los datos. Necesito que me mandes ese Excel. Lo reviso allá donde fue el error. Pues no nos podemos devolver. No, un dado. Porque estoy haciendo el ejercicio que ustedes iban a hacer. Yo puedo haber hecho un ejercicio ya resuelto. Y ahí uno ya sabe si está llegando o no a los datos. Este es el que vamos a hacer, que es un ejercicio nuevo. El GCA 8, 11, 31. Profe, ¿y 8, hacer en el parcial? sí, 11, 11, 31, 51. estos son 10, Coseno de 10 sobre 140. ¿sí? 10 sobre 140 arcoseno 2 veces. 8, 11, 31, 52. Ahora, delta sub c, 27, 15, 34, 4 por 10 sobre 8, 11, 31, 52. ¿Qué horas son? Son las 7. Vamos a ver. Este es el delta sub c. Por 10. Aquí, Arriba, 75. 275. 27. Este es 27, el de arriba. Sí. El de abajo, que es más fácil. Sí. Listo. O sea que en esa fórmula o la sacamos por un lado o por el otro. La variación acá es más corta porque acá yo estoy tomando son cuerdas, ¿no? Y acá la estoy midiendo sobre todo el arco. Por eso está más larga. Esta es en función de la curvatura de la curva. ¿Listo? Esos son los elementos básicos de la espiral. Ahora vamos a calcular las abscisas y coordenadas. Ojo en esto porque acá me han enredado. Lo demás es pura formulación. Tenemos una duda en un dato. Este es el ejercicio que estamos haciendo para entregar. Cuando lo formule en Excel tiene que salir de dónde fue el error. Pasé todo, pero no pude pasarme las coordenadas al centro. ¿No? Ok, ponme el James, por favor. Entonces lo primero que calculo, ¿vale?
abajo de absciso. Uno más pequeño que me vuelvo loco. ¿No vas a contar? No, eso sí. Listo, Entonces lo primero que yo calculo, después de calcular la longitud de la circular, son las abscisas de los puntos principales. Luego hago el esquema. Otras veces no toca dibujar esto para que quepa acá. Tangente espiral, espiral circular, circular espiral y espiral tangente. ¿Listo? Eso es lo que tengo en mi espiral. Necesito pasar las abscisas. ¿De dónde tengo el abscisado? En el ejercicio que estamos, como el ejercicio viene un ejercicio anterior, una circular, donde nos dio la abscisa. Ejercicio de la página 31. El primer ejercicio, la circular. ¿Dónde estaba el abscisado? Ese no lo habían dado, pero creo que lo subimos en el link. No, el abscisado. Abscisado es diferente a coordenadas. Abscisa del PC. ¿Cuánto nos dio? La he mostrado. Página 31 de la escaneada. Porque es que desde allá estamos partiendo, desde una circular. PC, ¿Sí? K más 423. K2 más 423. 423,740. Listo. Tengo la abscisa en el PC. La tenía por acá, ¿cierto? Se la tengo que dar al PE de la curva. Entonces lo primero que tengo que hacer es pasar la abscisa, porque acá estaba la antigua circular, ¿cierto? Entonces lo que hago es pasar la abscisa al PI. ¿Cuánto sería la abscisa en el PI? Sería igual a la abscisa del PC más la tangente que calculé en la curva circular. ¿Cuánto es? Sí, porque necesito subirlas hasta el PI para después devolverlas acá. Ya te explico cómo. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Porque yo partí de un ejercicio de una curva circular y me habían dado en ese ejercicio una abscisa del PC. O sea que eso antiguamente la curva estaba acá metida, por acá arriba. Necesito pasar la abscisa al PI para después devolverla acá y después pasarla a cada uno de los 4 puntos. Y al EC y después al CE. Listo. ¿Cuánto me dio acá la abscisa? La tangente que habíamos calculado en la primera curva. ¿Cuánto dio la primera tangente? ¿Qué hiciste? Cogiste este valor y le sumaste la tangente. Ya la tengo acá. Entonces ya me olvido de la circular inicial. Adiós circular inicial. Ya la tengo acá. Ahora necesito calcular la abscisa en el T. Va a ser igual a la abscisa del PI que calculé ahorita, menos ¿qué elemento? ¿Qué elemento necesito para bajar la abscisa de acá a acá? ¿Qué elemento es este? La tangente de la espiral. Entonces menos la tangente de la espiral. ¿Cuánto es? ¿Cómo? ¿Cómo así? Ah, entonces escrito ya. Es que necesito, pásamelo. Yo le envié. Ah, no, ya, ay, qué pena, ya no sé. No hay internet, no traje mi computador. No, es que yo lo iba a bajar en el de internet que estaba ahí. ¿Cuánto dio esto? K2 más. Uno de los elementos. ¿Sí? Yo le envié. ¿Pues usted? Para que Después nos vemos. Después estoy otra vez acá. ¿Después?
O sea que sería 464, 155 menos la tangente de la espiral me da la axisa en el TE. ¿Cuánto da eso? Cada dos más. ¿Sí? 405. ¿Sí? ¿Quién tiene dudas hasta ahí? ¿Qué? ¿Qué salió qué? Que fue uno de los elementos, apenas llegamos. El segundo elemento antes de la clase pasada, en dos Por anteriores. eso, pero son de los que anunció el profe acá. De los que teníamos acá, llegamos a la tangente de la espiral, después a la espiral, a la externa, y empezamos con la tangente larga y corta. Uno de esos dos. ¿Sí? ¿Cuánto dio esa tangente de la espiral? ¿Cuánto daba? 60.35. Eso es un cálculo de ustedes. Ahora necesito pasarlas de acá al EC. Entonces la axisa del EC va a ser igual a la axisa en el TE más qué elemento. ¿Qué elemento hay de acá hasta acá? Del TE necesito pasarla acá. ¿Qué elemento debo sumarle a esta axisa para llegar acá? Longitud de la espiral, perfecto. ¿Quién puede correrse un poquito más para acá? Aquí nos pueden entrar viendo porque cuando nos presten, sí, nosotros podemos para allá. Para el otro jueves. Van a ir así. Pues es que tengo acá el abscisa del PI, que es esa que hizo allá 2 más 464. Menos. Porque la está explicando para devolverte. Menos la tangente de la espiral. Pero tiene la espiral 2 kilómetros más 403. Ahora toca la abscisa del 24, 46. Cada dos. Más. 40. ¿Sí? La L es de 40, es la que estamos usando. Ahora tengo la axisa, necesito la axisa que sigue el punto principal CE. Va a ser igual a la axisa del S que acabé de calcular, o sea, la que llevo acá, en este punto, más un elemento que me lleva hasta acá. ¿Cuál es el elemento? ¿Abscisa qué? ¿C? No hay ninguna. Esta es S. La tengo acá, en el S, y necesito pasarla acá. ¿Cuál elemento es el que me lleva a la distancia de acá a acá? La longitud de la curva que acabé de calcular. S más LC. LC es 33.27. Ah, 33.27. 2 más 476. 476.77. ¿Cuánto? 2 más 476. A 2 más 476. Punto 67. Me sumé la longitud de la curva. Ahora la necesito pasar al final. Axisa del ETE va a ser igual a la axisa en el CE más qué elemento. Otra vez la longitud de la curva. Recuerden que esto es simétrico. Sí. La longitud de la espiral. K2 más 40. K2 más 516. 516. Sí. Punto 60. Punto 67. ¿Todos claros hasta ahí? ¿De dónde sale la axisa? Listo, seguimos.
¿Qué creen que sigue? Cálculo de coordenadas. Eso ya lo saben, un juego en niño. ¿Cómo bajar las coordenadas? Entonces dijimos que las coordenadas las damos al PI, ¿cierto? En el ejercicio. Uy. ¿Tiempo sin verlo? Es que ni por la casa lo Entonces, coordenadas, puntos principales. Ya hicimos axisas. Eso es lo primero. Ahora tenemos las coordenadas 1000 y 1000 en el PI, ¿cierto? Así estaba el ejercicio planteado. Coordenada del TE. Norte TE, ¿a qué es igual? Y este del TE, ¿a qué es igual? Norte del TE sería norte del PI más el coseno de la simut que hay entre el PI y el TE, del PI acá, por una distancia que es ¿qué? ¿Qué elemento es la distancia? La tangente de la espiral. La este va a ser este del PI más el seno de la simut del PI al TE por la tangente de la espiral. Habíamos hablado que esto entraba acá con 31 grados, si no estoy mal. 31 grados de azimut. ¿Cuál es el azimut del PI al TE? Aquí voy con 31 grados. Desde el TE al PI. ¿Y cuál es el azimut del PI al TE? 180. Se suman 180. O sea que va a ser 31 más 180. ¿Cuánto da la coordenada la primera? PI. La TE la acabamos de usar allá arriba. 60-77. ¿Están cansados? 945.99. 945 puntos. Y acá. 952.9. No, 947, que bueno, bro. 952 puntos. El de arriba. 95. 47. ¿Cuál estará bien? ¿Cuál tiene más resultados? ¿Lo promediamos? No, pero pues a mí me dio 947. Un resultado 947. ¿Quién más dio 947? Listo, van 3. Con 3 vale. La este. Con 3 ganamos. 950. Listo. Listo. La llevamos acá. Ahora la vamos a pasar al punto. Voy a borrar para tener más tablero, ¿no? Las tienen anotadas allá, por favor. Coordenadas del punto EC. Aquí va a ser igual a la norte del TE más el coseno de la simut que hay del TE al EC, ¿cierto? Por una distancia
Desde el T al S, ¿cuál es esa distancia? ¿Qué elemento es? La cuerda larga de la espiral. Perfecto. Aquí las coordenadas, esas son las norte, ¿no? Norte. Y la este, el S, va a ser igual a la este, el T más el seno. No sé si en la anterior la pusimos bien, era el seno. ¿Sí? De la simul de T, S, por la cuerda larga de la espiral. Listo. Estas son las del punto T, ¿cierto? Las que tengo acá anotadas para que no olviden. Ahora, ¿qué dato me está faltando? El azimut que hay entre el T y el S. Aquí va a ser igual. Tengo 31 grados acá. Y necesito apuntarle acá. ¿Qué elemento es este? Phi sub C. Recuerda que lo calculamos, pero me preocupa que esté mal calculado. Entonces este Phi sub C es el ángulo que yo necesito sumarle a 31 para apuntarle al S. O sea que acá va a ser igual a 31 más Phi sub C, no sé cuánto fue que nos dio, 14 grados alto. 54. Ok. ¿Y la cuerda larga de la espiral cuánto les dio? 39.9. Listo, ¿cuánto da cada una? Entonces P es igual a norte T. ¿Cuánto es la norte? La acabas de sacar, 9.45. Más el coseno. Más 10 que es 4 grados. 54 minutos, 7,03. Y la simple Por L que es 39. ¿De acuerdo? No, 38, más 7 menos 6. Ese es el mismo. El pi ya lo tenemos, 4 grados. 39.9. El ejercicio está, 1. hay una espiral hecha en el libro de James, que es con la que nos guiamos, en la página 115. 144.5. Ustedes también pueden formular esa espiral. ¿Sí me hago entender? Para que tengamos los resultados. Me preocupa un poco acá que la clase pasada no habían sino 2 calculadoras y no tenemos culpables y no grabamos para quién fue el que la hizo. Entonces, podemos ir afinando con el otro resultado. ¿Listo? Y puedes hacer 2 hojas de cálculo iguales y le metes los datos a una y a la otra y tienes 2 puntos de donde comparar. Un ejemplo. ¿Cuánto me dio? No, 68. Da 1164.35. Allá abajo, bro. 1164.35. Y el de arriba. 1144. Vamos a apurar, que nos vamos a demorar. ¿Alguien más ¿Qué nos falta? ¿Alguien más tiene otro resultado? ¿Confiamos en ese? Confiamos en ellos, 100%. Listo. Ya las tenemos acá. Vea, las trajimos de acá, las pusimos acá y las pusimos acá. ¿Cierto? Ahora necesitamos seguirlas pasando a este punto y a este punto. Pero lo primero que necesitamos hacer es darle coordenadas al origen. A la curva. Entonces, voy para el origen de la curva. Coordenadas del origen. Norte del origen, ¿a qué va a ser igual? A la coordenada norte del S más el coseno de una sinus que hay entre el S y el origen por una distancia que va a ser igual a ¿qué? La radio de la curva circular.
¿Qué nos falta acá por descifrar? Entonces, este de C más el seno del azimut de C al origen por el radio de la curva circular. ¿Qué nos faltaría por descifrar? Este azimut. ¿Cómo saco el azimut del S al origen? Entonces lo sacamos de la siguiente manera. Voy a hacer otra vez el dibujo. Ya lo había dicho ahorita en clase. Y baja 90 grados. Exactamente. Yo tengo esto, tengo el brazo de esta manera de la espiral, o sea que acá viene el pedazo circular. Paso una tangente acá, ¿cierto? Aquí hay un teta E y aquí se me forma el P y E de la curva. Este es el EC y el origen. Estoy buscando el azimut de aquí para abajo. Tengo 31 grados que están entrando por este lado. Si sumo el teta E, tengo el azimut de esta línea. Y cuando llego acá, cualquier línea tangente a un círculo forma un ángulo de 90 grados. O sea que ese azimut sería igual a 31 más teta E más 90 grados. Entonces decimos, Por eso teta E está bien calculado. no, ese cuál es, a eso no lo decía. Es no que dice. Más teta E, que teta E es igual a 16 grados. ¿16 grados qué? Teta E 16 algo. 1722 11.85. Más 90 grados. Hasta el momento hemos calculado elementos, abscisas y las coordenadas de los puntos principales. Eso es igual a 7.461. ¿Y el de 1000? Está muy larga la coordenada. Estamos hablando de 1000. 7000 ya es mucho. 1000 tenía el PI. La externa bajó como 30 metros, no. Pero hay una que no varía. O la este o la oeste. Depende. No en todos los ejercicios. No siempre No así. siempre así. No siempre. Puede que te quede simétrico algún punto, pero no siempre. Una de las ejemplos la baja. La bajan y queda perpendicular. Sí, claro. En esa sí. Pero en esta no creo que nos dé igual. O de pronto sí. Estamos bajando, sí. En esta también nos puede quedar igual. Porque pusimos los 1000 en todo el centro de la curva. Más el coseno, que es 31, más teta, que es 16 grados 22 minutos, 11.85. Más 90 ¿Cuánto nos dio? por RC, que es 70. No me da 70. No sé, dígame cuánto es la coordenada. ¿Hay quien da más? ¿Alguien da más? 7.000, ¿sí ven? ¿Cuánto le da a usted, profe? Pongámoslo acá. ¿Cuánto fue la coordenada del EC? ¿Cuánto fue la coordenada del EC? 1144. Seno de esto Sí. por 70. Por 70, ahí está, profe. Mírala. Mírala ahí. Eso es lo que da, pues lo asumo. El 144 por el coseno. Tiene que cerrar todo esto en paréntesis, ¿no? No, eso lo toma así. Ciérrenlo. Ahí está multiplicándolo, el 90 lo está multiplicando con 70. Tiene que cerrar eso. Ojo con eso. Esto es un ángulo y se le aplica el coseno y se le multiplica el 70. Este está faltando paréntesis.
sea, encierra los ángulos, todos los tres ángulos. Los tres ángulos los suma coseno y ese resultado lo multiplico a 70. ¿Cuánto le dio? Ese está más creíble, 1092.99. ¿Qué hizo? Eso otro paréntesis. Ah, ya. ¿Esa es la suma? ¿Cuánto dio? 1076.1. La suma da 196. ¿Eso cuánto nos puede dar? Eso da 196 grados. 22. No, porque si es 31. ¿Cuánto te dio? Van dos acá. 22, 1185. Ojo que en el parcial yo califico las cosas. Yo no puedo ponerme a mirar de dónde llegaron los datos. Imagínense yo verificando todo un poco de cálculos de cada uno. A ver dónde fue el dato mal. No. La coordenada, obviamente la coordenada tiene una tolerancia. Entonces, pues, formúlenlo bien. Formúlenlo bien, por mí no hay problema. Desde que puedan tener herramientas para hacerlo, lo hacemos. Pero acá necesito dos resultados. ¿Qué pasó? 1092. Listo, ya hay tres resultados. Salió este. Es que el de abajo. Ya se lo ya esperen, 5. Sí, le falta un paréntesis. Dos. Listo. La llevamos acá. Tengo dos opciones para este lado del brazo de la espiral. Esta es la espiral tangente y la circular espiral. Las paso por este lado, las coordenadas, se las pongo a este punto y la devuelvo acá. Sí, o sea, yo puedo pasar las coordenadas de acá, lo mismo que hice acá, lo hago por este lado. Y después calculo de acá a acá. Y en este punto me tiene que dar igual. ¿Listo? Entonces, a trabajar. Vamos a sacarlas de este lado por arriba. ¿Listo? No, terminemos entonces. Terminemos las coordenadas del C por abajo, por donde venimos. ¿Listo? Del C. Coordenadas del C. Desde el origen. Norte de C. Estoy dormido. C va a ser igual a norte del origen, aquí, más el coseno del azimut que hay entre el origen y el C, por una distancia que es que un radio de la curva circular. ¿Qué me está faltando? El azimut de aquí para allá. De aquí para allá. Vengo con el azimut de aquí para acá. ¿Qué debería hacer? Vengo así, le doy la vuelta para apuntarle acá y le sumo un ángulo que me lo lleve hasta acá. ¿Cuál es el ángulo que deformo acá? Delta sub C. Entonces, ¿cuál fue el azimut que me dio de aquí para allá? Los tres que sumamos. 11 segundos. Cojo acá, coseno de 137, 22, 11, le sumo 180 para dejarlo, viene así y automáticamente queda apuntando hacia el otro lado. Y le sumo, ¿cuál es el elemento? Delta sub C. 27. Exactamente. Y le multiplico el radio de la curva circular. Y esto se lo sumo a la norte de la espiral. A la norte del origen. ¿Sí lo cogieron? ¿Cómo fue? Vengo con el azimut acá. Le sumé 180 para dejarlo apuntando hacia arriba. Y le sumo el ángulo que tengo entre el CS y el C. Y aquí ya me sale esta coordenada. Y ahorita la calculamos por acá. Vamos a dejar hasta ahí para esta clase. Nos tiene que dar igual este punto. Si no, todo está mal. ¿Listo? Una preguntita, este 137. Salió de este 137, para que no se nos olvide. De los 31 grados de azimut de entrada del ejercicio, acá está el delta, ¿cierto? Más el teta E, más 90.
Ya. Ese colócale. 122. Ese que baja. ¿Todos entendidos hasta ahí? Yo tengo un turno hasta las 10. No hay problema. Un turno de ese lado. Es como hace cuando hagan túnel. Y tienen que diseñar en 3D. ¿Cuál es el? Descansada. Esta semana ha sido puros trabajos. Ya tengo callo para... No me preocupo que eso después se les devuelve. La este ya saben que cambiamos. La este el origen y el seno. Yo los veo enredados a veces con los paréntesis. Yo voy a poner 1160.86. 1160.86. No, pero 1160.486. 486. Y acá la este del C la formulo más el seno de lo que nos dé acá, el azimut del O al C por el radio de la curva circular. Esos dos datos los necesitamos porque vamos a hacerlos por el otro lado y vamos a verificar que nos cierran. 1000.89. Profe, y el de abajo 1193.19. Aquí tenemos la respuesta a la primera. Van dos, ¿Me extraña? tres. Voy a listo. llevar lo que voy. Listo, el de abajo. Ya, profe, ya. Perdón, 1193.19. Punto 195. Y me equivoco como un 14. 199. ¿Listo? Veo que nadie más me dijo esto. Perfecto. Estos dos valores los vamos a dejar anotados acá, porque son los valores que nos van a decir si esto quedó bien. 1160.486 y 1193.19. Entonces ahora vamos a calcular las coordenadas del ET. Norte del ET va a ser igual a la norte del PI más el azimut que hay entre el PI y el ET por una distancia que ¿cuál va a ser? Coseno, disculpen, acá es coseno del azimut. Coseno del azimut. ¿Por qué? Por una distancia que es igual a ¿qué? Esto es tangente de la espiral. ¿Y acá qué es? Tangente de la espiral porque es simétrica. Por la tangente de la espiral.
este del ET va a ser igual a la este del PI más el seno del azimut del PI al ET por la tangente de la espiral. Del PI al ET. Entonces, ¿qué nos está faltando? El azimut, aquí me falta siempre poner PI. El azimut del PI al ET, ¿a qué va a ser igual? Tengo solamente el azimut de entrada. Con el delta. Ustedes ya deben saber lo que lo sacaron del plano. El azimut del PI al ET va a ser igual a 31 más, ¿cuál ángulo? 60 El delta. O sea que eso es igual a 91 grados. ¿Claro para todos? No me duerman. ¿Quieren tomar un café? Parar un momento, acá hay una máquina de café abajo. Y paramos si quieren, o terminamos. No, porque no voy a traer café. Pero me quieres no, me interrumpe. ¿Cómo mismo? No sé, hay unos ET. No, yo acá tengo la costumbre de ponerlo, es así. Disculpe. Bueno, entonces decimos que Sería norte del PI 1000 más el coseno del azimut, o sea, coseno de 91, por la tangente de la espiral que nos dio 60.75. el azimut, que lo que hacemos es El azimut lo dejamos en 91. No, 60.75. la tangente de la espiral. Usted me la había dado, ya la pusimos en H. ¿Ese PI cuál es que es? ¿1000? No, coseno del azimut. ¿Y el que sigue es? 91. Ah, 91. Queda 998. 998.94. ¿Sí? 998.94. Pero no me da el último. ¿Qué es? Delta es. Ah, ya no lo tengo. Es el delta de toda la curva. Sí, claro. ¿Cuánto le dio? 998.93. Sí, 94. Aquí estaba 1060.74. ¿Y el Ustedes, ¿sí o no? El seno sería. Necesito que corroboremos los resultados. El seno es. Sí, pero para que ¿Listo? El seno es 1060.74. Qué pena. ¿Listo? Las tenemos aquí. Se las vamos a poner a esta parte de la curva. ¿Cuánto le dio de abajo? 1060.74. ¿Listo? Última coordenada y con eso verificamos que nos esté dando el circuito bien o el cierre de las coordenadas bien. Norte del S, del CE, va a ser igual a la norte del ET que acabé de calcular más el coseno que hay en el azimut de ET al CE, ¿cierto? Por una distancia que es ¿cuál? La cuerda larga de la espiral. Aquí también lo hicimos con la misma fórmula. ¿Listo? ¿Qué nos está faltando? El azimut del ET al CE, ¿cierto? Yo tengo el azimut del PI al ET. Le doy la vuelta y ¿qué hago? ¿Le sumo? O le resto. ¿Cómo? Como es el lado contrario, aquí se lo sumé. Este phi lo sumé. Cuando llego acá, le doy la vuelta con 180, le resto el phi sub c. O sea que el azimut del ET al CE va a ser igual
a la simul que hay del PI-ALT, que nos dio ¿cuánto? 91, ¿cierto? Más 180 para darle la vuelta, menos y sub C. ¿Ese cuál es? Pues, 91, Ah, ya. 180, que va apuntando hacia arriba, Sí. y le quito el pi sub C para apuntarle a este punto. ¿Cuánto da la primera coordenada? Tiene que dar 1160 al 486. ¿Y usted qué es? 4 grados. Si no da, el error en el pi sub C. O sea que está en la serie. O sea que puede estar en el teta E. ¿Listo? Pudo haber sido cuando pasaron a radian. 9.90. Era 9.90. No, tiene que dar 8.71. Ah, no, pero espera que yo no estoy multiplicando entre dos. Estoy que estoy en un error. Me falta el ¿Quiere más dos errores? ese, claro. ¿Cuánto da? Eso da. ¿CL cuál es? ¿Cuánto es CL? No, CL no lo tengo. 39.9. ¿Eso es igual a? No, 9.96. Me da 9.96. ¿Cuánto dio? Y en la otra se suma o se le resta. ¿Cómo así? Siempre suma, siempre la ecuación es más. Coseno. Así se está regresando. Claro, porque usted lo único que está variando acá es el azimut al punto. Profe, me da 9.96.22. 996.22. ¿Mal? ¿Cuánto hay de acá? La otra, saquen la Puede que de una, la otra falle. ¿Cuál es la otra coordenada? La S. 98.94 y 9.96.22. Con el T. ¿Cuánto es? 0.60. ¿Cuál te da 1160? 7. Ya la cogida esa. ¿Te dio 1160? ¿Te dio igual? No, que da 1160. ¿Te da 1160? No, mi puesto yo. La de abajo es igual. ¿De abajo? Sí. ¿De abajo no dio 1193? No, 1160,74. Sí. No, pero es que el profe está diciendo son las de CE, que esas 1190. Estamos calculando las de acá de este punto. Las de abajo. CT. Las que me dieron fue 1160 Sí. y 1193. Ya estoy bien. Ahora, ¿cuánto me están dando por el otro lado? Con 998.94 y 1060.74. Sí. ¿Cuál acá? Ahora con No, se esas. están calculando con esas. Ok. Es 91. Porque yo le subo eso y me haría 1064.475. Menos. Menos 10, ¿cuánto? 4 grados. 54. ¿Listo? Y la de abajo a 1020.93. Una está ¿a cuántos metros? No está A 2 metros. ¿A 2 metros? No. No, está, la norte está a 100 metros. 164 metros. Lucero, ¿qué pasó? Hay algo en el pi sub C que no está funcionando. Menos mal, este es el ejercicio que es de tarea. Para que pueda hacer el de verdad. El de que la saquen. Vamos a hacer el ejercicio, lo van a adelantar para el jueves. Yo creo que alcanzo a adelantarlo esta noche. Cogemos del ejercicio de la página 31 y resolvemos la circular y la espiralizamos con 40 metros de longitud de la espiral. Verificamos hasta este punto porque falta la mitad. Usted no le ha dado coordenados sino a los puntos principales. Usted tiene que a cada axis darle coordenadas.
y cada abscisa se calcula independiente. Entonces toca en la próxima clase traer afinado el esquema para calcular las abscisas a cada punto. ¿Listo? Entonces, repito, de la página 31, En el escaneado, ¿no? vamos a mirar que nos quede bien. En el de James, hacemos el 31, que es un norte, 60, El de la página 31, lo resolvemos como una circular y esa la espiralizamos con una longitud de la espiral de 40 metros. Y la misma cuerda unida de 40 metros. ¿No era de 10? No, la longitud de la espiral. De 40, pero la cuerda unida 7-10. La cuerda unida. Lo hacen en Excel y me lo traen. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Profe, yo ¿Cómo qué la le ven? digo. Dispendioso, son cálculos delicados, Profe, ¿qué le digo? De cuidado. son de cuidado. De Porque cuidado. se da uno cuenta está mal cuando se va a terminar. Exactamente. Con un cálculo. Yo no veo problema en que formulen eso y lo traigan en Excel para el día del parcial, ¿no? Pero los datos de entrada no van a ser iguales. Vamos a cambiar los datos. Sí, y no es, venga, les digo, yo no les digo, calcúleme la espiral y les doy los datos hay que fabricarlos desde las coordenadas. Tienen que empezar a sacar los datos desde coordenadas. Desde la primera base del proyecto. Sí, eso es lo que yo les voy a calcular. Y tenía para esta fecha hacerles un empalme, porque hay unas ecuaciones de empalme que tenemos que hacer. Y bueno, eso se las voy a dejar, eso no se las voy a poner, porque eso es empalmar varias curvas y tiene que llegar a un atizado puntual. O sea que ahí toca tener cuidado. ¿Listo? ¿Alguna duda? No, profe, pues ¿qué le digo? Que como al principio. La otra, traigan calculadoras. En los cálculos, yo me confío en los cálculos, yo generalmente no hago ejercicios ya hechos, sino monto cualquier ejercicio, tiene que dar. O si no da, pues tenemos que buscar la justificación, ¿por qué no? Pero yo creo que el problema de nos da es como desde las series. Puede ser las series las que nos generaron ese error. Lo traemos la próxima clase resuelto en Excel y yo voy a mirar dónde fue el error. O sea, el jueves. El jueves hacemos otra clase, porque el parcial es el domingo a las 8 A las 8 de la mañana. en 8. El domingo, profe. A las 8 de la mañana. Yo domingo en la misa, profe. ¿Yanita, este es tuyo? Yo el domingo tengo que ir a misa a las 8. ¿Cómo? ¿Misa? ¿Su papá también va a misa? No, yo voy Nos solo vemos porque acá abajo. tiene aparato, ahora apareció. Mira, le devuelve esta allá. No paro en la casa. ¿Listo? Es que uno sí trabaja. ¿De quién? Bueno, me deja preocupado porque no cerró. Voy a encontrarle el error esta noche. Si lo encuentro mañana, los escribo. Pero no se los digo. Les digo dónde está. Les digo dónde tienen que mirar para que ustedes lo corrijan. Sí, comienza ahí desde el comienzo. Desde el Desde el comienzo. comienzo está mal. No, y menos mal que yo vine a esa clase donde uno verifica más cosas. ¿Listo? Bueno, que descansen entonces. No, yo no. Como 110.000. ¿Listo? Vienes el jueves, ¿no? Haz lo posible porque yo ya lo tengo corregido. Y ahí corregimos lo que falta. Y tú ya le puedes presentar a tus compañeros lo que nos faltó y lo que tenemos pendiente. Profe, pues ¿qué le digo? Gracias. ¿Puedes otra vez, ¿no? Claro. Bueno, vale. Está bien. Se saca parte de Y así va a ser. Ya